Señoras y señores, buenas tardes. Esta es la charla 73 de mi canal La Sagrada Escritura en Profundidad. Les tengo que dar las gracias, porque verdaderamente gracias a ustedes el canal se va extendiendo y así les ruego que vayan continuando haciéndolo, porque ustedes colaboran en la evangelización. Si yo hablo y luego la gente no lo transmite, pues claro, se queda en un pequeño número de gente. Cuanto más gente haya, mejor. Miren, recuerden que tengo este canal que se llama La Sagrada Escritura en Profundidad y que pueden ustedes escucharlo por todas las redes, no solamente Facebook, también Telegram, si no quieren ir a YouTube, y también podcast, o sea, también audios, iVoox, Amazon y también Spotify. Todos estos canales que aparecen, a través de estos canales pueden ustedes escuchar. Y como siempre les digo, vayan para atrás porque estamos en el canal, en el capítulo 15 y hay mucha cosa detrás, muy interesante para oírlo. Bien, pues vamos a rezar y vamos a rezar al Espíritu Santo, porque hoy sale especialmente el Espíritu Santo aquí además. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena el corazón de todos los hombres, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos vida nueva, y todo será recreado, y renovarás la faz de la tierra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues allá vamos. ¿Recuerdan lo anterior, la charla 72, el problema que había? Que estamos a mediados del siglo I después de Cristo, y ahora estamos en el siglo XXI, como les decía la última vez. Y el problema con el cual nos encontramos es que mucha gente pensaba que, muchos judíos cristianos, pensaban que para hacerse cristiano era absolutamente necesario ser judío antes. Y otra parte de la gente pensaba que no. Claro, era muy complicado decidir qué es lo que se tenía que hacer. Por lo tanto, lo que hicieron, decidieron que la mejor solución era irse a donde estaban los apóstoles, mandar una embajada de Antioquía, de Siria, a donde estaban los apóstoles, que era Jerusalén, y allí decidirse. A ver, cuando van, bueno, tienen que pasar, evidentemente, ya lo dije, pues por lo que es Fenicia, que es el actual Líbano, y Samaria, explican a toda la gente la cantidad de conversiones que ha habido en ese primer viaje de Pablo y Bernabé. Pero claro, hay un grupo de gente que en el capítulo 15, versículo 5, dice: algunos de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe se levantaron para decir que era necesario circuncidar a los gentiles y mandarles guardar la ley de Moisés, lo que les he dicho. Pero fíjense en estos fariseos, o sea, estos judío-cristianos que eran de la secta de los fariseos, la estrechez de criterio que tenían. Era la misma estrechez de criterio que tenían en la época de nuestro Señor, porque estamos en el año 50 más o menos, pues 48, 49, pues 13 o 14 años de la muerte del Señor. Pues este tipo de gente con la cual había tratado el Señor, sus hijos o ellos mismos eran los que luego se convirtieron. Pero miren esta estrechez de ver que es necesario que un judío, un pagano, tenga que convertirse primeramente al judaísmo para ser pagano. Claro, ahora lo vemos muy claro, pero entiendo que en su momento costase. Esta embajada que va de Antioquía de Siria a Jerusalén, digamos que son dos comunidades, o sea, la comunidad de Jerusalén y la comunidad de Antioquía de Siria. Y son comunidades muy distintas, porque la comunidad de Antioquía era una comunidad, a ver, en la que había muchísima más riqueza. O sea, como les diría yo, había mucho tenían más medios. Esto yo ya se lo expliqué en la charla 57.
si van para atrás, en la charla 57, explico cómo en un momento dado se dijo que iba a haber una gran hambruna por aquella zona, en la época de Claudio, y Pablo lo que hizo fue reunir una cantidad de dinero importante para mandarlo a la primitiva iglesia de Jerusalén, que era muy pobre. O sea que había más medios. Y luego también había mucha gente judeocristiana viviendo en Antioquía de Siria, porque era internacional, era un sitio de pasaba mucha gente, era un lugar comercial. Pero la comunidad de Jerusalén había muchas más complicaciones. O sea, recuerden que habían pasado por la persecución de Herodes Agripa, que había muerto en el año 44. Y en esa charla yo también explico cómo murió, de qué murió, cuáles fueron los antecedentes de la muerte de Herodes Agripa. Pero es que muerto Herodes Agripa, las cosas no acabaron y hubo más problemas, porque, claro, los romanos lo que querían era tener un pie siempre en Palestina. Entonces, lo que mandaron fueron nuevos procuradores romanos. Eh, y al mismo tiempo que los mandaron, empezaron a haber otra vez acciones de resistencia contra los romanos. Por ejemplo, los celotes, que ellos mismos no se llamaban así, a sí mismos, pero era la secta de los celotes, unas personas que eran muy agresivos porque querían liberarse de Roma. Pero también enemigos de ellos eran las personas que colaboraban con Roma. Es decir, eran los clanes sacerdotales dirigentes, es decir, el Sanedrín, que colaboraba con Roma. Y para ellos eran enemigos. Pero también eran enemigos una especie de secta que parecía que había salido, que era muy espiritual y muy piadosa, que se decía que se llamaba cristiana, que también aceptaba paganos. Entonces ellos, como vivían en las montañas y vivían separados de todo esto, pues pensaban, a ver, claramente el enemigo es Roma, luego el clan sacerdotal, todo el Sanedrín, y tal vez esta gente que dicen que es muy piadosa, pero no sé por qué tiene gente pagana metida en medio. Por lo tanto, a lo mejor también los tenemos que considerar como enemigos. Esto era la comunidad, claro, era la comunidad de Jerusalén. Y hemos hablado también de la comunidad de Antioquía de Siria. Entonces vamos a ver ahora en el capítulo 15, versículo 5, lo que dicen. Ya les he dicho, pero algunos de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe se levantaron para decir que era necesario circuncidar a los gentiles y mandarles guardar la ley de Moisés. Se reunieron entonces los apóstoles en esta asamblea, que debía ser esta asamblea, pues debían tener, ya les dije, unas 60 o 70 personas. No es como ahora, lo llamamos concilio, ¿no? El primer concilio, el concilio de Jerusalén, capítulo 15 decimos. Pero realmente pues había muy poca gente. O sea, no nos dicen el número de gente que asistió, pero por cálculo se puede calcular más o menos que hubo ese tipo de cantidad de gente, unas 60 o 70 personas más o menos. Dice, se reunieron entonces los apóstoles y presbíteros para tratar este asunto, este grave asunto, ¿no? Y después de una larga discusión, Pedro se levantó y dijo, o sea, después de todo de discutir, porque debió haber un litigio fuerte, es Pedro el que toma la palabra. Y todo el mundo sabe que es el cabeza de la iglesia. Y se callarán más tarde, lo verán ustedes cuando se lo explique, se callarán cuando tome la decisión adecuada. Y acatarán lo que él dice. O sea, se levanta Pedro y dice, hermanos, vosotros sabéis que ya desde los primeros días me eligió Dios entre vosotros para que por mi boca oyesen los gentiles la palabra de la buena nueva y creyeran. Y Dios, conocedor de los corazones, dio testimonio en su favor, comunicándoles entre ellos y nosotros el Espíritu Santo. Y no hizo distinción alguna entre ellos y nosotros, pues purificó sus corazones con la fe. Y es una cosa resumida.
el discurso debía ser muchísimo más largo, pero nos dan aquí el resumen sucinto y verdaderamente el mensaje. Y el mensaje era que Pedro está explicando que en un momento dado entendió perfectamente que cuando fue a ver a el centurión Cornelio y a toda su familia y a los amigos de esta familia y empezó a evangelizarles, empezó a hablarles de nuestro Señor Jesucristo, bajó el Espíritu Santo. Entonces, él mismo es el que dice, pero si ha bajado el Espíritu Santo, ha bajado, ¿cómo puedo ser yo más que Dios? Por lo tanto, lo que voy a hacer es bautizarles. O sea que lo que hizo fue bautizar a paganos, paganos que eran simpatizantes del judaísmo, pero paganos todavía. Bautizó a paganos, o sea que esta gente pagana, esta familia de Cornelio, con sus invitados, pasaron directamente a ser cristianos por el bautismo que les dio Pedro. Pero claro, esto es lo que explican y por eso yo estoy tan interesada en repetirles que vayan al capítulo 2 de los Hechos, de los Apóstoles, en el que verán que hay una venida del Espíritu Santo para judíos, y luego vayan al capítulo 10, que es mi charla de la 48 a la 53, en la que se explica que hubo un Pentecostés, una venida del Espíritu Santo para judíos, perdón, para paganos. Y eso se sabe poco. Es algo que, bueno, se habla de Pentecostés y se piensa que, bueno, que ya está. Pero no, no, señores, hubo una venida del Espíritu Santo también para gente pagana. Miren, esto es lo que dice Pedro. Ahora, una idea clara que tienen que dárseles a ustedes en la cabeza. A ver, la ley de Moisés forma la conciencia de las personas, forma la conciencia de las personas, pero no les da la gracia, no da la gracia para cumplir esta ley. No da la gracia para cumplir, no da la gracia. En cambio, si tú te unes a nuestro Señor Jesucristo, Él te da la gracia, te da la fuerza para cumplir la ley de Dios. Y si no, como ya saben ustedes que yo explico la Biblia con la Biblia, vayan ustedes al capítulo, a la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 13, en la que se dice, textualmente se dice, todo lo puedo con aquel que nos da la fuerza. Todo lo puedo con aquel que nos da la fuerza. Aquel es nuestro Señor Jesucristo. Esto dice aquí más adelante, en el siguiente versículo, dice, Pedro dice, porque, no, ¿por qué pues ahora tentáis a Dios? Dice, imponiendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros pudimos sobrellevar. Nosotros creemos, más bien, que nos salvamos por la gracia del Señor Jesús, del mismo modo que ellos. Esto del yugo, esto porque claro, dice, ¿por qué queréis imponer y poner sobre el cuello de los discípulos un yugo? Esta idea de la ley como yugo ya estaba antes, estaba en las Escrituras. O sea, si nos vamos al capítulo 7, versículo 19 del Evangelio de San Juan, cuando el Señor sube para ir a Jerusalén para la fiesta de las tiendas, miren lo que dice, dice el Señor, dice, ¿no es Moisés el que os dio la ley? Y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué queréis matarme? Eh, la idea es que Jesús ha venido a librarnos de ese yugo de la ley, porque cuando dice en Mateo 11, ¿no? Capítulo 11, versículo 28, dice, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. El yugo que está diciéndolo en el sentido de que el yugo de la vida de cada uno de nosotros y la vida, las cargas de la vida, son más suaves y ligeros porque están llevadas con nosotros y Dios. O sea, es Dios el que nos ayuda a llevar las cargas diarias. Y además es un yugo de amor, es un yugo que ofrecemos para los demás. Esta sería la idea. Y entonces,
Dice el texto, dice, capítulo 15, versículo 12, dice, toda la asamblea calló y escucharon a Bernabé y Pablo contar todos los signos y prodigios que Dios había realizado por medio de ellos entre los gentiles. Entonces, fíjense qué cosa, que con esto que dice Pedro, con estas palabras de Pedro, declara, mejor dicho, abolida la ley de Moisés, y todos se callan, dice. Toda la asamblea calló y escucharon a Bernabé y a Pablo. Entonces, una vez callan, habiendo dicho Pedro lo que ha dicho, empiezan a escuchar todo lo que Bernabé y Pablo van diciendo, es decir, todo lo que yo os he explicado otras veces, ¿no? La conversión de paganos a Antioquía de Siria, luego cuando lo del mago Elimas, como el procónsul Sergio Paulo en Chipre, todas las aventuras que pasaron, en Chipre se convierte, cómo llegan a Antioquía de Pisidia, en la lapidación de Pablo, cómo curan al tullido y cómo finalmente ya llegando ahora, inmediatamente antes de esta reunión que van a tener, cómo hablan en Fenicia, que era el Líbano, y cómo hablan en Samaria, contando todo y cómo la gente está tan contenta de oír que tantas personas paganas se están convirtiendo. Ahora bien, también tengo que decirles una cosa, que es lo siguiente, que es que esta idea de Pedro, lo que finalmente funcionó, pero la idea de recibir paganos sin circuncidarse, sí, sembró cizaña en la comunidad cristiana, esto hay que decirlo. Hubo mucha gente, pues entonces como ahora, hubo mucha gente que no estuvo de acuerdo, que entendió lo de Pedro, pero que le costó adaptarse a esta idea. Porque lo veremos el próximo día, cuando Pedro va en un momento dado, no nos dicen el motivo, se va hace un viaje a Antioquía de Siria, él ya esto lo tiene completamente superado. Él ya entra en casas de paganos, come con paganos y convierte a paganos. Pero hay mucha gente que no está de acuerdo. Y entonces veremos el próximo día con qué se encuentra y cómo se lo tiene que refutar Pablo. Lo veremos el próximo día. Pues vamos a rezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por todos los favores que hemos recibido hoy. San Pablo ruega por nosotros, San Bernabé ruega por nosotros. San Pedro ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.